Muy bien. Hoy, igual, conforme al calendario de lectura que hemos estado llevando mes con mes, hoy esta semana comenzamos un nuevo mes. Bueno, con anterioridad, voy a citar el mes pasado, leímos en primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13. Si recuerdan lo que habla primer libro de Samuel, capítulo 13. Bueno, o primer libro de Samuel es cuando empieza precisamente la época de los reyes de Israel. ¿Sí? Bien. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Es que sería 13 en adelante. ¿Me dicen si ya están ahí? ¿Sí? Bueno, esto es solamente para tener el contexto de lo que vamos a ver hoy. No va a ser donde nos vamos a basar, pero es solamente para tener el contexto. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. ¡Qué tontería! Exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Samuel, ¿a quién le está hablando? A Saúl. ¿Sí? Muy bien. Que fue el primer rey de Israel. ¿Sí? Versículo 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿No? Entonces, en otras palabras, Dios había disciplinado o está disciplinando aquí al rey Saúl. ¿Por qué? Porque desobedeció, porque hizo lo que a él se le dio la gana. ¿Sí? Y las cosas con Dios no es de que, sí, Dios, yo creo en ti, pero yo hago lo que se me dé la gana. No, fíjate que no. Las cosas no son así. Las cosas son como yo las he hecho y si desobedeces, sufres las consecuencias. Y en este caso, quitó al reino al rey Saúl y inclusive Samuel le dice, no obedeciste al mandato del Señor, dice, si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Quita a Saúl y ¿a quién pone? Al rey David, ¿sí? ¿Y qué característica menciona aquí Samuel referente? Nosotros sabemos que se refiere a David, pero ¿qué característica tiene? Es que el Señor busca a un hombre conforme a su propio corazón. En otras palabras, y se tiene la frase que tenemos que ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué características podría tener un hombre conforme al corazón de Dios? Ahora sí, en nuestro calendario de lectura en esta semana tuvimos que haber leído el Salmo 101. Ya para este entonces del Salmo 101, ¿quién lo escribió? El rey David. ¿Sí? Que es muy diferente al salmo que vimos la semana pasada, Salmo 16, que aunque lo escribió David, pero David como profeta, ¿de quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. Ahora en este caso vamos a hablar de un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, para este entonces, parte en el contexto histórico del rey David, ¿qué había pasado? Samuel ya había muerto. Saúl y sus hijos ya habían muerto en batalla. ¿Qué más? David nada más reinaba en la parte de Hebrón. Cuando murió Saúl, después David ya reina sobre todo Israel. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? El hecho de que el arca del pacto es trasladada ahora a Jerusalén, ¿sí?
David empieza con el sueño de querer construir la casa de Dios. Entonces, ya prácticamente para esta fecha, para el Salmo 101, David ya no era el jovencito, ¿sí? Aquel que venció al gigante Goliat. Ya había combatido en varias batallas, ya había peleado con gigantes, ya había hecho muchas cosas. Prácticamente David ya estamos hablando de un rey o de una persona madura, ya grande, no grande de edad, pero ya no un jovencito. Y ahora sí, es donde nos enfocamos en el Salmo 101, que vamos a hablar acerca de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. En el versículo 1 dice lo siguiente, dice Salmo de David. Versículo 1 dice, cantaré a tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en este primer versículo? Que un hombre conforme al corazón de Dios reconoce primeramente que el amor de Dios en su vida. ¿Sí? Si ya acabamos de decir que el rey David para esta fecha, para este entonces, cuando escribió el Salmo 101, ya habían pasado varias cosas en su vida, ya había vencido varios enemigos, había tenido varias batallas. ¿Qué pasó con Betsabé? También tuvo varios bajones. ¿Sí? Entonces, el rey David había ya vivido de muchas cosas, había vivido de todo, ¿sí? Tristemente, el rey David, cuando llega al Salmo 101 con esa madurez y todo, puede decir, cantaré de tu amor, porque el rey David estaba consciente que Dios le había mostrado su amor. ¿Sí? Y algo que un hombre conforme al corazón de Dios siempre tiene que reconocer es el amor de Dios en su vida. ¿Sí? Siempre. Ahora nosotros como cristianos, si nosotros quisiéramos en la escuela dominical, ¿de qué hablamos? De ser cada día mejores, crecer y parecernos cada día más al Señor Jesucristo, parecernos más a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y esto se liga, el hecho de que en el Antiguo Testamento un hombre que era conforme al corazón de Dios, que netamente no se le podía decir hijo de Dios, como lo somos nosotros, pero era un hombre que era conforme al corazón de Dios, y este hombre conforme al corazón de Dios dice, cantaré de tu amor. Ahora nosotros como cristianos, cuando se nos predica el evangelio, cuando se nos predica de la salvación, ¿qué es lo que se nos dice? Un pasaje bien famoso. ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que nos están compartiendo? Que el amor de Dios, que por amor a mí, Dios entregó a su Hijo para que yo pudiese tener perdón de mis pecados. ¿Me explico? Y el hecho de que una persona, ¿sí? Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, pueda entender el amor de Dios en su vida, eso es algo que siempre va a dar gracias y siempre va a exaltar a Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Recordemos, y todos los salmos, la mayoría de los salmos, que son 150 salmos, un gran coritario, que es parte de la Biblia, en su gran mayoría fueron escritos ¿por quién? Por el rey David. Entonces, el rey David tenía razones de sobra para poder cantar del amor de Dios, de poder exaltar primeramente el amor de Dios en su vida. Si vamos bien, ¿qué más podemos ver? Dice, cantaré de tu amor y de tu justicia, ¿sí? Algo que también un hombre conforme al corazón de Dios es una persona que reconoce la justicia de Dios en su vida, ¿sí? David sabía que él era pecador, ¿sí? David sabía que él
¿No estaba en muchas ocasiones bien delante de Dios? Sí, pero también veíamos a David que también tenía toda la intención y le echaba muchas ganas para poder llevar una vida correcta, santa, delante de Dios y poderle agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, David estaba consciente que Dios también hacía juicio y que cuando David hacía cosas malas, también Dios hacía su juicio, porque Dios es ¿qué? Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Y que cuando David, lo que él hizo a Urías Eteo y con Betsabé, él reconocía y sabía que lo que hizo estuvo mal, ¿sí? Fue un profeta y le habló y reconoció su maldad. Un hombre conforme al corazón de Dios, entiéndamelo bien, no es un hombre que anda siempre todo el tiempo de santurrón, así como, ay, no hago nada, soy bueno, soy santo. No, esa es religiosidad y es ser santurrón. Sí, pero un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios es una persona que es sensible y que entiende y que expresa inclusive cuando ha caído y está mal delante de Dios. Los religiosos no. Los religiosos que dicen, pues ya yo ya cumplí con Dios, yo ya vine a la iglesia, yo ya di mis ofrendas, yo ya le ayudé al pobre, ya ayudé a barrer y ya, yo ya cumplí. Como dicen, yo ya fui y escuché misa y ya. Eso es la religiosidad. Pero una persona, un verdadero hombre de Dios, una verdadera persona conforme al corazón de Dios, y lo vimos en la escuela dominical, que es una persona, es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y sabe que la justicia de Dios siempre va a estar delante de él. Sabe que también toda persona, ahora en nosotros, toda persona que cree en Jesucristo es que justificado y declarado justo por el simple hecho de haber creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si un verdadero discípulo de Jesucristo no acepta a Jesucristo como su único medio de salvación, no es verdadero creyente. ¿Qué pasó con Judas? Y lo vimos también en Juan capítulo 6. ¿Qué pasó con Judas? Judas simplemente, de una forma religiosa, estuvo con Jesús y fue salvo. No, jamás creyó en Jesucristo. ¿Sí? Y la justicia de Dios también le alcanzó. Entonces, David aquí también estaba reaccionando y reconocía a la justicia de Dios. Y nosotros como cristianos también, si deseamos ser discípulos conforme al corazón de Dios, tenemos que exaltar el amor de Dios y reconocer y exaltar su justicia. Otra cosa que vemos simplemente es, cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Qué interesante que parte de la vida de este David era que, dirían mucho, todo te lo llevas en cantar, todo estás cantando, siempre estás cantando. De hecho, vemos en la Biblia cómo menciona que el mismo David creaba instrumentos musicales para la alabanza y gloria de Dios, para que se usaran en el coro de los levitas y que con estos instrumentos se alabara a Dios. ¿Sí? Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David, es un hombre que siempre estará alabando a Dios. ¿Reprochándole? No, preguntándole, pero ¿por qué a mí me pasan las cosas? Cuestionando inclusive su existencia, no, ¿sí? Sino siempre va a ser una persona que estará en todo momento reconociendo y alabando a Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Versículo 2. Otra cosa que podemos ver en David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice en el versículo 2 lo siguiente: tendré cuidado de llevar una vida intachable.
¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Algo que David está diciendo es teniendo un compromiso de llevar una vida recta. Dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. Un hombre conforme al corazón de Dios tendrá el propósito cada día de su vida de tener una vida intachable. Tendrá que decir, ay, es que si me están ofreciendo esto, pues lo tomaré, no lo tomaré. Si sabes que es malo, no lo puedes tomar. Si realmente te has comprometido con Jesucristo, si realmente te has comprometido con Dios, tienes que esforzarte por llevar una vida intachable. ¿Me explico? ¿Sí? David hacía el compromiso de tener una vida recta de parte de Dios. Y este compromiso es un gran compromiso. El mundo nos llena de ciertas cosas, de cierta forma de pensar. El mundo nos ofrece ciertas cosas, los amigos ofrecen ciertas cosas, ¿sí? Los vecinos igual cosas que inclusive no le agradan a Dios. Pero una persona, un verdadero discípulo de Dios, es una persona que se compromete a llevar una vida recta delante de Dios. Es un reto importante, es un reto difícil. Pero qué interesante que David dice después, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Tengo el reto. Tengo el reto de tener una vida que te agrade. Quiero yo vivir una vida intachable para ti, Dios, pero necesito que me ayudes. Solo no lo puedo hacer, ¿sí? Yo no puedo alejarme tal vez de ese vicio que tengo. Yo no puedo alejarme de ese mal hábito que tengo. ¿Sí? Tal vez tengo el mal hábito de yo como hombre hablarle mal a mi esposa y a mis hijos. Ayúdame a cambiarlo. ¿Sí? Tal vez yo tengo el mal hábito de que tal vez salga yo del trabajo y me vaya con malas influencias. ¿Sí? Tal vez yo tenga el hábito de que soy estudiante y a lo mejor o no entro a unas clases o en lugar de ir a la escuela me voy a otro lado. Ayúdame. ¿Sí? David reconocía que a pesar de que él estaba haciendo el compromiso de tener una vida intachable delante de Dios, él reconocía que no lo iba a poder hacer solo y que necesitaba la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque si no la gente que va a decir, no, pues yo salí pues porque yo soy quien soy y yo lo hice porque soy bien fuerte. Soy el mero mero y yo lo hice y por mi fuerza. No, eso no fue realmente la ayuda de Dios. ¿Sí? En Corintios, ¿qué dice Pablo? ¿Sí? Porque el poder de Dios se revela en mi debilidad. Porque Dios permitía que Pablo fuese débil en ciertas situaciones. Inclusive Pablo decía, es que ya le he rogado a Dios 3 veces que me quite esto. ¿Y que le contestó Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que leímos hoy en la escuela dominical? Que nosotros tenemos que dejar que Dios transforme ¿qué? Nuestra forma de pensar. No es nosotros. Recordemos también que nuestros cuerpos son ¿qué? Templo del Espíritu Santo y que tenemos que ofrecerlos para que Dios los utilice conforme a su voluntad, no dañándolos, no usando mi cuerpo para cosas malas, sino usando mi cuerpo para alabanza y gloria de Él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre que se sienta Superman, no es un hombre que se sienta, ay, que él todas las puede, que él es así, que es bien macho, o que es la mujer empoderada, como dicen ahora, una feminazi, o no.
es una mujer y un hombre que necesitan de la ayuda de Dios para poder tener una vida intachable. Es importante que nos sentamos débiles, que reconozcamos nuestra debilidad y que le pidamos la ayuda a Dios. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Y después dice, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Y después dice, viviré con integridad en mi propio hogar. Hace a un lado la hipocresía y será recto y transparente desde su hogar hacia afuera y no al revés. Cuando un jefe de familia dice, viviré con integridad en mi propio hogar, que era lo que estaba diciendo David, ¿sí? Trataré de portarme conforme a tu voluntad, Dios, desde mi hogar. Porque a veces podemos ser bien hipócritas, ¿no? Hay un dicho inclusive que dice, farol de la calle, obscuridad de la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como se comportan dentro de su hogar, no es como se comportan allá afuera. Y luego a veces la esposa o el esposo le está recriminando a la esposa o al esposo. Cuando alguien le habla bien allá afuera, así me deberías de hablar a mí, ¿verdad? ¿Sí? Así, cuando yo me equivoco, me deberías de decir a mí así, tan amable como fuiste con ella o tan amable como fuiste con él, así me deberías de hablar. ¿Sí? ¿Por qué cuando somos de una forma fuera de la casa, por qué no empezamos a hacerlo dentro? Y ese es un gran reto. ¿Y qué es lo que estaba diciendo aquí David? Otra vez, viviré con integridad en mi propio hogar. Dejémonos de hipocresías, dejémonos de religiosidades, dejémonos de ser mentirosos, dejémonos de... No, que realmente seamos transparentes, que realmente seamos honestos, que realmente vivamos intachablemente, primeramente en nuestro hogar y ya después hacia afuera. ¿Sí? A veces inclusive, tristemente, algunas personas le han dicho a sus hijos, tocan, ding dong, ay hija, dile que no estoy. ¿Qué estamos haciendo? Enseñándole a ese niño que puede mentir. ¿Sí? Cuando ese niño necesita toda la orientación y toda la guía en buenas prácticas y costumbres para que crezca como una persona honesta y no mentirosa y deshonesta. ¿Sí? Desde nuestro hogar es el núcleo de donde nosotros tenemos que formar nuestro carácter. Si nosotros lo formamos tal, así como yo trato a mi esposa cuando estamos a solas de una forma, de la misma forma la tengo que tratar enfrente de los demás. ¿Sí? Que si enfrente, perdón, que si enfrente, que si es cuando estamos a solas o con mis hijos, le doy besito, que cuando estamos en la calle, pues también le puedo dar besito. ¿Sí? Que se ha dado el caso que muchas veces, ay, ya viste, ese nada más me saluda cuando vengo sola, pero cuando tú vienes no me saluda. ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que hace? Hipocresía, ¿sí? Hipocresía. Y tristemente, esto es lo que pudo haber estado viviendo David, ¿sí? Y él dice, viviré con integridad desde mi propio hogar. Que así como yo puedo ser en la iglesia, ¿sí? Así yo también sea en la casa. Porque tristemente muchos pueden decir, es que en mi casa, inclusive desde antes del culto, peleé y que ya levántense, que esto y que apúrense y todo, y es que tú, ¿por qué me gritas y todo? Y llegan a la iglesia y llegan al lugar de reunión con una cara como que aquí no pasó absolutamente nada. Y eso se tiene que cambiar. ¿Sí? Eso se tiene que cambiar. Vivir con integridad desde el propio hogar. Versículo 3 al 5 dice lo siguiente.
Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Prácticamente David está diciendo que no permitirá que nada malo esté a su alrededor. En el versículo 3 dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. Prácticamente no tendrá comunión con las personas deshonestas. Y algo que no muchas veces no se entiende es de que tristemente, y otro dicho, voy a consultar otro dicho, a veces me van a decir, ¿y por qué no dices versículos? ¿Por qué dichos? Pero a veces es un ejemplo para que entiendan. Hay un dicho que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David? Yo no me voy a juntar con este tipo de personas. No me están haciendo ningún bien, ¿sí? No me están aportando nada, inclusive me están haciendo un daño. Hey, vente, vámonos a tomarnos unas. Hey, vente, vámonos allá. Vamos acá, vamos a ver a las mujeres. O vamos acá a tal lugar a beber. ¿Por qué? ¿Por qué lo tendría que hacer si no me está aportando nada? Pues un hombre conforme al corazón de Dios, si realmente dice que es creyente, dice que es hijo de Dios, es una persona que simplemente tendrá que decir, no, gracias. ¿Sí? No, gracias. Dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil, detesto a los que actúan de manera deshonesta, no tendrá nada que ver con ellos. Y muchas veces ya sea en el trabajo o con vecinos o igual nosotros en la calle, hay muchas veces que hay gente deshonesta que nos ofrece ciertas cosas. Inclusive podemos ir a un tianguis y hay personas con una mesita y un montón de teléfonos, ¿no? Uno se podría decir, uno no podría llegar y llegar a esa mesita y decir, ah, mire, ¿es un establecimiento Telcel? No. ¿O Movistar? No. Nosotros sabemos de dónde vienen todos esos teléfonos. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Eso fue algo honesto o deshonesto? Deshonesto. Sabemos que todos esos celulares o relojes son robados. Entonces, sí, ¿y por qué la gente sigue poniéndose así? Porque la gente llega y lo sigue comprando. Pero si la gente no comprara, sería un gran cambio en la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces ya no, de cierta forma, existirían los amantes de lo ajeno, que saben que roban para vendérselo a otro, ¿sí? Si no se compraran, simplemente ya no habría tanto motivación para robar. Dice otra vez, detesto a los que actúan de manera deshonesta, no tendré nada que ver con ellos. Un hombre conforme al corazón de Dios se aleja de este tipo de personas. Versículo 4 dice, rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Prácticamente es rechazar las ideas en contra de la voluntad de Dios. Sí, rechazaré las ideas perversas. No, pues que ahora los legisladores o aquí en nuestro México que queremos que seamos de primer mundo, vamos a aceptar lo que es el matrimonio igualitario. ¿Eso sería algo que a Dios le agrada? No.
¿sí? Vamos a aceptar que los matrimonios igualitarios puedan adoptar niños. Eso tampoco. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que cuestionarlas y no aceptar, como dice aquí David, rechazar rotundamente las ideas perversas, ¿sí? Y dice, y me mantendré alejado de toda clase de mal. Todo ese tipo de cosas son las que hacen que un hombre conforme al corazón de Dios se mantenga con Dios. Versículo 5, no toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. Prácticamente dice que rechazará a los que hablan mal de otras personas para hacerles un mal y rechazará a ser amigo del presumido y del orgulloso. ¿Sí? ¿Cuántas veces a veces se ha escuchado de que ven, vamos a reunirnos, ¿no? Para comer gente, para hablar mal de la gente, ¿sí? Y a veces eso es caer en calumnias o levantar calumnias en contra de la gente. ¿Para qué? Para hacerle un mal, ¿sí? Gente, a veces eso se da mucho en los vecinos, ¿sí? Se da tristemente igual hasta dentro de algunas iglesias, donde se le calumnia a ciertos hermanos, inclusive hasta el pastor de ciertas cosas, ¿sí? Y eso un hombre conforme al corazón de Dios no lo debe tolerar. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. ¿Sí? ¿Cuánta gente, cómo le gusta presumir y presumir? Y cuando dice, y no tiene nada y anda presumiendo, anda gastando y anda que presumiendo, pero no tiene nada. ¿Sí? Entonces, es triste ver cómo este tipo de personas les gusta ser calumniadores, les gusta andar presumiendo y aún así se sienten pero bien orgullosos. Pues bueno, ese tipo de personas no son las personas con las cuales un hombre conforme al corazón de Dios tenga que tener cierta relación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Vamos rápido. Bien, versículo 6 al 8 dice lo siguiente. Versículo 6 dice, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Ahora, ¿quién era David? Era un rey. ¿Sí? Y como tal, ahora David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que no podía hacer las cosas solo, sabía que no podía gobernar solo, sabía que la integridad y la forma de vivir no lo podía hacer solo y que necesitaba la ayuda de Dios. Pues también, a pesar de que necesitaba también la ayuda de Dios, dice, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. ¿Compañeros de qué? Para gobernar. ¿Sí? Necesitaba personas en las cuales él pudiese confiar para gobernar. ¿Sí? Y esto también, un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios, es bien importante que pueda saber con quién sepa escoger sus amistades. Simplemente. Inclusive podemos hablar de un joven antes de casarse, de una joven antes de casarse, que una joven y un joven conforme al corazón de Dios antes de casarse, a la hora de buscar a su pareja, ¿qué tendrá que ser? Como dice aquí, buscaré una persona fiel que ame a Dios, que busque a Dios, que se entregue a Dios, que realmente haya creído en Dios, que sea hija de Dios. Dice, buscaré personas fieles para que sean mis compañeros, ¿sí? Porque si yo quiero tener una familia, si yo quiero que mis hijos crezcan sanos,
emocionalmente, espiritualmente, en todas las áreas, tengo que encontrar a una persona con la cual yo pueda hacer equipo. No es a cualquiera. ¿Sí me explico? Que era cuando en el caso de Salomón, en el caso del mismo pueblo de Israel con anterioridad, cuando se casaban con las personas en yugo desigual, ¿qué les pasaba? El mismo pueblo de Israel caía rendido ante la idolatría. ¿Y Dios los disciplinaba? Sí, los destruía. ¿Por qué? Porque no consiguieron a personas fieles a Dios, fieles con las cuales ellos quisieran ser compañeros. Un matrimonio, y perdón que lo diga en el tema, pero lo tenemos que aplicar, un matrimonio no es para estarse peleando el uno con el otro. Un matrimonio no es para estar en competencia el uno con el otro, o a ver quién gana más, o a ver quién hace más, o a ver quién hace menos. ¿Sí? En un matrimonio los dos son como dice aquí, compañeros, equipos, para salir los dos juntos adelante. Por eso es bien importante a la hora de escoger y decidir. Digo, aquí hay jóvenes y por eso se los digo antes de que lleguen a esa situación, que puedan elegir bien a la persona con la cual van a, en un futuro, vivir sus vidas. Dice, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Dice, solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Prácticamente David está diciendo, con alguien que no sea fiel, no lo quiero cerca de mí. Sí, no quiero convivir con ese tipo de personas. Versículo 7 dice lo siguiente: no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Nuevamente, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, está diciendo que él va a hacer selección de las personas que están a su alrededor. Como ya dijimos anteriormente, cuando la gente vea, ¿sí? Con simplemente la gente es bien, ¿cómo decirlo? Piensa mucho, ¿no? Imagínense, eh, si yo voy pasando por la calle y digamos que en la esquina hay un grupo de jóvenes o personas que se están drogando, y de repente yo voy pasando así, ahí va Eduardo pasando, y a alguien pues se le ocurrió tomarle una foto a ese grupo, pero justamente en ese momento iba pasando Eduardo y Eduardo sale en la foto. Y van y dicen, miren, este es el grupo de marihuanillos que me robaron la otra vez. Ah, el pastor de la iglesia también. ¿Sí me explico? ¿Sí? La gente no va a decir, pero ahí me va a ver en la foto, ahí en la bolita. ¿Sí me explico? Tristemente el hecho de que si yo me junto con cierto tipo de personas, ¿qué es lo que la gente va a decir? Que soy igual que ellos. ¿Sí me explico? Entonces, es bien importante que nosotros podamos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que queremos ser conforme al corazón de Dios, podamos saber escoger a nuestras amistades. Y algo tristemente que inclusive no solamente estamos hablando de vecinos, o estamos hablando de compañeros de la escuela, o estamos, tristemente inclusive hasta familiares, podrían ser hasta dañinos para nuestra vida o nuestro testimonio. ¿Sí me explico? Entonces, hasta de cierta forma, también alejarlos, ¿no? Digo, si yo dijera, no, pues yo tengo un tío que es asesino, extorsionador y todo, ay, nada más porque es mi primo, mi tío, y le ha inculcado eso a mis primos, ¿me voy a juntar con ellos? Pues no, ¿sí? Entonces, es importante. De hecho, algo que puedo decirles, yo en el trabajo o en los trabajos donde he estado, yo soy el típico clásico caime mal. ¿A qué voy?
¿sí? O sea, como todos andan hablando de sus partes, de mujeres, de infidelidades y todo, ¿qué hace Eduardo platicando con ellos? Nada. De vino, de alcohol, de drogas. ¿Qué hace Eduardo platicando con ellos? Nada. Digo, por eso soy el clásico caime mal, porque a veces llego yo, está el grupo y, no, pues ya llegó Eduardo. Les incomodo. Mi presencia les incomoda, porque no pueden hablar abiertamente de todas sus travesuras, deshonestidades que ellos hacen. ¿Sí me explico? Entonces, pues yo, ¿qué hago? Pues también me alejo. O sea, claro, no quiero que sean mis amigos, ¿verdad? Porque entiendo su contexto y me alejo. Pero qué interesante que también ellos hacen una diferencia o marcan su raya. ¿Sí? Entonces, y eso me hará sentir mal. Ay, es que mis compañeros de trabajo no me aceptan en su grupo de borrachos, no me aceptan en su grupo de infieles, no me aceptan en su grupo de estar, digo, ya están grandecitos y muchos de ellos todavía se andan nalgueando y haciendo sus cosas. O sea, no me interesa. ¿Sí me explico? Un hombre conforme al corazón de Dios es una persona que va a hacer selección de las personas que le aportan o no le aportan o que lo están llevando, inclusive, a algo que no debería de cometer. ¿Me explico? ¿Sí? Hay que ser sabios en esta situación. Versículo 8 dice lo siguiente, y por último, mi tarea diaria será descubrir a los perversos, fíjense bien, y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Prácticamente David, dentro de su liderazgo, lo obligaba a estar al tanto del tipo de personas a su alrededor y que pudieran dañar a Israel. Inclusive, si nosotros la trasladamos para nosotros, yo como pastor tengo que estar al pendiente del tipo de personas que llegan, ¿cierto o no? ¿O me tiene que valer? No, pues que vengan todos, no, ¿sí? Tengo que estar al pendiente del tipo de personas. Como ya han llegado acá, si llega una persona y dice, es que vengo a la iglesia porque pues necesito esto, necesito aquello y vengo de otro país y pues quiero una ofrenda, ¿no? No, no, sí. Tenemos que tener cuidado. Yo como pastor tengo que tener cuidado de la iglesia, pero también si lo trasladamos a la familia, cada líder de familia, ¿quién es el líder de la familia? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Cuál es una de sus responsabilidades? Es estar al tanto de su familia. ¿Sí? Ah, que mi hijo ya se anda juntando con aquel grupito. Ah, a ver, chamaco, ven para acá. Y no te juntas, porque ellos no te aportan nada. Y te va a ir mal si te sigues juntando con ellos. A ver, hija, ¿qué andas de noviecito con ese todo pelajustán? Ven, no. Un hombre tiene que estar al tanto de su familia. ¿Por qué? Otra vez, mi tarea diaria será descubrir a los perversos. ¿Sí? Estar al tanto de las personas, no solamente que se me acerquen a mí, sino que se le acerquen a mi esposa, se le acerquen a mis hijos, que se acerquen a mi hogar. ¿Sí me explico? Y dice, y liberar de sus garras, el hecho de que diga, y liberar de sus garras es como decir, estas personas vienen con cierta intención para desgarrar, para matar, para destruir a mi familia. Y dice, a la ciudad del Señor. ¿Y cuál es la ciudad del Señor para Israel? Israel. ¿Sí? David era el guarda del pueblo de Israel y él tenía que estar al tanto de las personas que si había alguien que tuviera la intención de hacerle algo daño a Israel,
él era el primero que tenía que saltar y decir no. Sí, y un varón, alguien líder de su familia, tiene que estar atento de aquellas personas que pudiesen llegar a su hogar y tratar de destruirlo a la ciudad del Señor, como dice aquí, y ahora es en su hogar. Como hombres tenemos una gran responsabilidad. No es de las mujeres, es de los hombres. Sí, somos los fuertes, por decirlo de una forma. Sí nos han enseñado proteger a la esposa, proteger a los hijos, proveerles, sí, darles lo que ellos necesitan, pero también algo que muchas veces se olvida es cuidar de quienes llegan a nuestro hogar, cuidar qué tipo de personas llegan a nuestro hogar y no abrirle la puerta a cualquier persona nada más con el que venga con la bandera de amigo, ¿sí? Y tal vez no te das cuenta, pero a lo mejor ese es el que a lo mejor anda induciendo a tu hijo a cierta cosa o anda enseñándole a tu hija ciertas cosas, ¿sí? ¿Cuántos, inclusive, tristemente, cuántos matrimonios se han roto porque muchas veces la esposa se deja influenciar, ya sea inclusive hasta por las mamás o las tías o las vecinas o las... Pues no te dejes y hazle esto. Y se rompen relaciones porque dejan que personas externas, ajenas a su hogar, entren y destruyan su hogar. ¿Me explico? Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios tiene estas características. En la mañana vimos acerca de un verdadero creyente, ya vimos ciertas características, pero ahora en David podemos ver ciertas características de un hombre conforme al corazón de Dios. También los podemos copiar y también son muy importantes para que nuestra vida pueda ser muy diferente, nuestros hogares sean diferentes, nuestra iglesia pueda ser diferente, nuestra vida sea diferente. ¿Y todo con la ayuda de quién? De Dios. ¿Solos? No. Y otra vez vuelvo a leer y dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Nosotros no somos supermanes y no vamos a poder solos. Y cada día de nuestra vida necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Vamos a orar para terminar.